Reiteramos las palabras. Seyed Hassan Nasrallah llamó a los países árabes e islámicos a trabajar para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, pero fundamentalmente a romper relaciones diplomáticas con Israel. Una muestra real de que no se está de acuerdo con la barbarie que lleva adelante. Vamos a analizar el tema desde Caracas con nuestro invitado internacional, Sergio Rodríguez Gelfenstein. Nos acompaña, es escritor y además especialista en temas de Asia. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Sergio. El llamado de esta autoridad es evidente, queda muy clara lo que pide. Sin embargo, me parece interesante también resaltar que más allá de romper relaciones con Israel, estamos hablando de un apoyo constante en el ámbito bélico por parte de Estados Unidos, que hace muy poco acaba de sacar un comunicado diciendo que está de acuerdo con las treguas humanitarias, pero que hacer un alto al fuego significaría darle victoria a Hamas. ¿Cómo podríamos entender su posición? ¿Está cambiando la posición? ¿Están dándose cuenta que esta manera de supuestamente buscar una solución a un conflicto que no existe, es una barbarie, no está funcionando? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, Estados Unidos reacciona a partir de sus intereses, no de los intereses del pueblo palestino, ni siquiera de los intereses del pueblo judío. Lo que le interesa es el salvaguardar sus intereses, considerando que esta región es la mayor productora de energía del planeta y es la mayor compradora de armas, las dos industrias más importantes de Estados Unidos. Es contradictorio que se diga que no quiere que se expanda el conflicto, no quiere que escale el conflicto, pero también se niegan a apoyar un cese al fuego. Entonces eso es totalmente contradictorio. Las dos cosas, una cosa va unida con la otra. Ahora, ¿por qué apoyan un asunto y el otro no? Porque Estados Unidos sabe que la expansión del conflicto, la escalada del conflicto, el involucramiento de otros países en el conflicto conllevaría a una situación crítica para los 40.000 soldados que Estados Unidos tiene en la región, y podría ocurrir el cierre del estrecho de Hormuz y del estrecho de Bab el-Mandeb, por el cual circula un poco más del 40% de la energía mundial que se produce en el mundo, alrededor de 23% de petróleo y 18% de gas. Entonces, Estados Unidos hace un llamado a que no escale, pero dice que hay que continuar la guerra, es decir, la masacre que está cometiendo el ejército sionista contra el pueblo de Palestina en Gaza. Es interesante lo que dice, porque justamente esta declaración también era realizada por la vicepresidenta del país, quien decía a través de su red social X, decía: no estamos de acuerdo con la barbarie, queremos un alto al fuego, pero en realidad no es lo que se quiere, es una manera de apalear de alguna forma la pérdida de credibilidad que están asumiendo en estos momentos, es aún mayor a lo que esperaban. Sin embargo, me parece también interesante recurrir a la historia para analizar este proceso. Históricamente hemos visto varios momentos en los que a través de la vía bélica, tanto el Estado de Israel como el Estado palestino han intentado solucionar este problema que surge desde que Inglaterra le promete a ambas partes la constitución de un Estado personalizado para cada uno de los bandos, digámoslo así. Sin embargo, ha demostrado la historia que la vía bélica no es la solución. Existe la posibilidad de encontrar una vía de solución política a este desencuentro entre ambos estados. Bueno, yo no comparto tu punto de vista, en el sentido que los dos países han recurrido a la vía bélica. Es distinto, no se puede poner en el mismo plano, es un análisis erróneo. Es como aquí en Venezuela hubiéramos dicho que Simón Bolívar y los españoles recurrieron a la vía bélica como si fuera lo mismo. Israel ha recurrido a la guerra, al exterminio, a la expansión, al dominio, a la ocupación de territorio, y los palestinos lo que han hecho es defenderse y han desatado una guerra en defensa de sus intereses, en defensa de su territorio, recordando que durante siglos, durante milenios, judíos y árabes vivieron en paz en este territorio, y que esta ideología sionista proimperialista, el sionismo, es el que ha generado un conflicto avalado por Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es el que ilegalmente crea el Estado de Israel. Naciones Unidas no tiene entre sus funciones crear países, y sin embargo creó un país, y desde ya se puede decir entonces que la creación de Israel
es una situación ilegal en el marco del derecho internacional, y es eso lo que genera un conflicto, es eso lo que genera una guerra por la ocupación del territorio de Palestina por parte de las hordas sionistas que se comenzaron a expandir y frente a la cual los palestinos, apelando a la resolución que creó el Estado de Israel, que hay que recordar que también establecía la creación de un Estado palestino, entonces la ONU avaló la creación del Estado de Israel, pero también tenía responsabilidad en crear un Estado palestino y no lo hizo. Y desde ese punto de vista, los palestinos tuvieron que recurrir, cuando no fueron escuchados, cuando el derecho internacional no los apoyaba, tuvieron que recurrir a las armas para hacerse notar ante el mundo y defender su territorio, su tradición, su historia y su cultura. Y además, Sergio, llevarlos a una posición de apartheid total, en la medida en que fueron coartados todos sus derechos humanitarios, en el sentido de tener que recurrir constantemente a las autoridades israelíes para llevar una vida normal, podríamos llamarle así, en este territorio. Para Israel, en algún punto de esta alzada de barbarie, ¿podría entenderse el perder bélicamente este desencuentro como una pérdida de su Estado? ¿Cómo podríamos entender esta barbarie desde el pensamiento israelí, desde el pensamiento extremo del sionismo? Es que aquí hay tres variables que no son las mismas, aunque se utilizan de la misma manera. Una cosa es ser judío, una cosa es ser israelí y una cosa es ser sionista. Hay millones de judíos en el mundo que hoy están apoyando al pueblo palestino. Israel es una creación artificial, es un invento artificial de las potencias para tratar de sacarse un problema en Europa y llevarlo a otro territorio. Y el sionismo, como dije, es una doctrina, es una ideología que está mostrando mucha similitud con el nazifascismo que imperó y que impera todavía en ciertos países de Europa, como en Ucrania. Entonces, la situación no se puede analizar de una forma lineal. Suponer que la guerra va a ser la solución a este problema, que es un problema además bíblico, que tiene miles de años y que ha sido utilizado por el sionismo para generar un conflicto que se inicia en la Guerra Fría y que por tanto en la Guerra Fría adquirió un carácter ideológico, pero la Guerra Fría terminó y el conflicto se mantuvo, lo cual da cuenta que es anterior y que las causas son anteriores a las causas que se les pretendió dar en la Guerra Fría. Entonces finalizó la Guerra Fría, la Unión Soviética desapareció, dejó por tanto de apoyar a los árabes, pero Estados Unidos siguió apoyando a Israel. Y Estados Unidos necesita a Israel porque Israel es el eje que genera los conflictos, el que le permite a Estados Unidos vender armas en la región. 6 de los mayores 7 países compradores de armas en el mundo están en esta región. Y ellos compran armas porque tienen en ciernes el enemigo sionista, al cual también Estados Unidos le vende armas. Entonces, aquí hay un problema económico, aquí hay un problema de interés imperialista, aquí hay un tema de carácter colonialista, aquí hay un tema que da cuenta de la incapacidad del sistema internacional y de la estructura fundamental del sistema internacional, que es la Organización de Naciones Unidas, que no tiene capacidad o no le interesa solucionar el problema. Por tanto, se recurre a la guerra. Ahora, suponer que la guerra va a ser la solución a este problema, supone que tiene que haber un enemigo militar que supere al otro. Cuando estamos hablando de la posibilidad de superar militarmente a Israel, esto ya entra en conflicto directo con Estados Unidos, porque finalmente, como se ha dicho, como una frase común, Israel es un portaavión de Estados Unidos en la región. La prueba clara está es que ante la primera arremetida de Hamas, Estados Unidos inmediatamente envió 2 portaaviones con sus fuerzas de tarea al Mediterráneo, porque claramente entiende que el ejército sionista no es capaz de sostener la guerra y necesita que se le dé un apoyo. Entonces, si estamos hablando de una guerra en la que Estados Unidos participaría directamente, estamos hablando de un conflicto de dimensiones superiores, un conflicto donde seguramente se incorporarían una gran cantidad de países árabes y musulmanes, y entonces ya estaríamos hablando de otra cosa que no sabemos realmente hasta dónde va a llegar,
pudiendo ser una tercera guerra mundial. Sergio, ¿qué mensaje le dan a los países desde el continente latinoamericano que han decidido romper relaciones con Israel y por otro lado también llamar a consulta a sus embajadores con el objetivo de demostrar su desacuerdo, más allá de su posición política, con la barbarie que lleva a cabo Israel sobre y contra el pueblo palestino? Bueno, imagínate que en el discurso del secretario general Nasrallah tuvo específicas palabras de agradecimiento a América Latina por la actitud que ha asumido América Latina de rechazo a la barbarie. Tú tienes que darte cuenta que los países de América Latina que han reaccionado se encuentran en diferentes posiciones desde el punto de vista político e ideológico, y sin embargo ha habido una generalidad bastante amplia en el sentido de rechazar la barbarie, de rechazar las masacres, rechazar la muerte de niños, rechazar el ataque a hospitales, a iglesias y a otras instituciones. Estamos viendo acciones que ni siquiera los nazis fueron capaces de hacer. Atacar hospitales, atacar ambulancias, asesinar a niños a mansalva, atacar escuelas, atacar iglesias, es algo que por lo menos yo no he visto de toda mi vida, y creo que muy pocas personas hayan podido ver eso en algún otro conflicto, sobre todo desde que existe Naciones Unidas, y que de alguna manera los instrumentos del derecho internacional regulan el funcionamiento o el derecho humanitario de la guerra. Tiene también regulaciones, y en este sentido hay que decir que Israel ha violado, ha pasado por encima de todas estas regulaciones, y creo que América Latina y el Caribe está dando un ejemplo en el escenario mundial, en el escenario global, respecto del rechazo contundente a estas acciones que claramente configuran un genocidio. Un genocidio que además viene apoyado y de alguna manera intentar justificarlo también desde todos los medios de comunicación que sabemos que son manejados desde Israel y que implantan esa idea en el mundo de que finalmente está justificada esta barbarie. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado, por tus ideas y por tu análisis para nuestro Reporte 360. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un placer escucharle. Hasta la próxima.